Esta es la hora, estamos a la 1 de la tarde con 22 minutos. En estudios le tengo al abogado Hugo Mendoza, abogado penalista del estudio UGAS Segarra, para conversar sobre, bueno, un debate jurídico, que por supuesto siempre los abogados nos pueden ayudar en estas cosas, ¿no? Evidentemente. El abogado del expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, preso, por cierto, con prisión preventiva por 18 meses, ha señalado que si hay algún delito, si hubiera algún delito en el que podría estar implicado su patrocinado, sería el de patrocinio ilegal, ningún otro. Y que con patrocinio ilegal finalmente, en el peor de los casos, tendría que determinar una condena, una sentencia condenatoria, quedarse solo 2 años. Vamos a contar si esto es verdad. Qué gusto saludarle, doctor Mendoza. Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, me parece sumamente importante poder conversar un poco de estos dos tipos penales y sobre este debate que ha puesto sobre la mesa el abogado del expresidente de la Corte Judicial del Callao, del señor Walter Ríos, ¿no? Ya. Entonces, ¿patrocinio ilegal o en este caso tráfico de influencias? Él dice patrocinio ilegal. ¿Se configura ese posible delito? Ok. Bueno, un poco para poder ilustrar y tratar de ser lo más sencillo posible para las personas que nos están viendo en este momento. Correcto. Lo que quisiera... Que no somos abogados, ¿verdad? Exactamente, correcto. Que no son abogados. Quisiera hacer unos apuntes muy concretos para poder entender y tratar de entender este tema. Para empezar, me gustaría señalar que el abogado del señor Walter Ríos ha sido muy inteligente en proponer esta tesis de defensa de patrocinio ilegal por la pena, ¿no? Que es 2 años y además que sí tendría beneficios penitenciarios y que además estaría a la puerta de la esquina para prescribir, porque 1 año más que se le podría aumentar, prescribiría. Sin embargo, frente a tenemos el tráfico de influencias. Yeah. Y nosotros analizando cada uno de los delitos, Manuel, tenemos que en el artículo 385 es donde está regulado en nuestro Código Penal el patrocinio ilegal. Ya, ¿y qué dice? Y dice el que valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público patrocina intereses de particulares. Y dentro del verbo patrocinar está el defender, favorecer. Ya. En este verbo favorecer, que podría también decirse que yo, como funcionario, patrocinar no solamente significa defender, sino también favorecer, y por tanto estaría encajando de manera clara la conducta que habría ejercido el exfuncionario público Walter Ríos. ¿No es así? Pero solamente en un grupo de casos. Yeah. Mire todo el problema y el debate que nos suscita, y ahí tendría que el fiscal ser muy agudo al momento de analizar estos delitos, porque acá dice patrocinar intereses de particulares frente a intereses públicos. Nosotros, producto de los audios, Manuel, hemos visto que no solamente el señor Walter Ríos se ha visto involucrado en audios favoreciendo, intercediendo por particulares, sino también por propios funcionarios, ¿no es así? Donde algún fiscal provincial le pedía algún favor para que interceda ante el Consejo Nacional de la Magistratura para que le puedan ratificar o para que le puedan ascender a un cargo de fiscal superior. Y en algunos casos designar o nombrar. Designar o nombrar. Es decir, pasan por concurso para la designación correspondiente de un fiscal en Puno. Entonces, una primera hipótesis de la Fiscalía podría ser separar aquellos casos donde Walter Ríos haya intervenido para favorecer a particulares, netamente particulares, y otro grupo de casos donde haya intervenido para favorecer a propiamente funcionarios públicos como fiscales de primera instancia, para ayudarlos frente al Consejo Nacional de la Magistratura. Contra estos favorecidos particulares se podría decir patrocinio ilegal, y contra los otros que serían netamente funcionarios no encajaría dentro del patrocinio ilegal, porque solamente acá dice particulares. Entonces estaríamos hablando más bien de un concurso de delitos. Patrocinio ilegal más tráfico de influencias. Pero hay otra regla en el derecho penal que también va a permitir al fiscal tener mayor claridad, y espero que se me entienda con el público, que también así está construido nuestro ordenamiento jurídico penal. Pueden existir un conflicto de leyes, porque este patrocinio ilegal, también analizado el tráfico de influencias,
se subsume de manera clara también la conducta ejercida por Walter Ríos en el tráfico de influencias. No habría ningún problema para poder también imputar el tráfico de influencias. Más aún que en el tráfico de influencias no solamente lo puede cometer un particular, sino también un mismo funcionario. E incluso se agrava la pena con 2 años más, porque la pena básica en tráfico de influencias es de 4 a 6. Pero si es un funcionario el quien comete este delito de tráfico de influencias, la pena sube de 4 a 8, no mayor de 8, y sin beneficio penitenciario. Entonces, nosotros tenemos que aquí el entender de que uno va a interceder invocando tener una influencia es justamente más o menos lo mismo que hacer un patrocinio, porque va a ir a entrevistarse con el funcionario que supuestamente tiene influencia, presentar algún escrito, presentar algún recurso, y así lo ha dejado sentado la Corte Suprema, que así debería entenderse el tráfico de influencia. Entonces, ¿qué tenemos aquí, Manuel? Que una conducta aparentemente encaja en 2 delitos regulados de manera independiente. Patrocinio ilegal y tráfico de influencias, ¿correcto? Entonces, ¿por cuál nos decantamos? Si se puede imputar ambos delitos, entonces en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro Código Penal, parte general, existe lo que se llama la institución, el concurso aparente de leyes. ¿Qué nos dice? Que cuando un fiscal o un caso nos presenta este tipo de problemas, que ante un hecho o hechos se presenta la posibilidad de poderle atribuir al autor 2 posibles delitos, ¿no? Puede el fiscal, en este caso el juez, al momento de condenar y el fiscal imputar, decantarse bajo ciertas reglas. Principio de especialidad, ¿no? Que es uno de ellos, cuál es el que encaja mejor, cuál es el que configuraría de manera más clara y concreta al hecho específico que se está tratando de juzgar e investigar. Entonces, bajo ese principio de especialidad, yo pienso que se debería decantar por el delito de tráfico de influencia. Que son 8 años. Que son 8 años y sin beneficios. ¿Por qué podría decantarse el fiscal por este delito al haber un conflicto de 2 delitos, por cual me decanto concurso aparente de leyes, por principio de especialidad, por el tráfico de influencias? Porque no hay que olvidar que el patrocinio ilegal, volviendo al patrocinio ilegal, se ha pensado y se ha regulado este delito cuando un funcionario va a defender los intereses de un particular frente a la propia administración pública del que yo soy parte. Frente al Estado. Frente al Estado, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto. Eso es lo que se entiende y se debe entender como patrocinio ilegal. Yo, siendo funcionario, no puedo representar un interés particular ni favorecer a alguien que está litigando contra el Estado. Contra el Estado, exactamente, en cualquiera de los términos. En cambio, el tráfico de influencias es básicamente ejercer las mismas conductas de favorecer, de interceder, pero con una cota agregada: la influencia que haya invocado el autor de este delito, ¿no? En este caso, Walter Ríos, la influencia. Y de acuerdo al contexto de estos audios, queda claro que al señor Walter Ríos no se lo ha estado buscando para ejercer un patrocinio ilegal, sino por el cargo que estaba ejerciendo en su momento y por la influencia producto del cargo que él podía ejercer en determinado caso, ya sea particular o estatal, de un funcionario público. Entonces, teniendo en cuenta que el tráfico de influencias consistía en comprarle la influencia a él o él vender su influencia por el cargo que ostentaba de presidente de una corte, que no es para menos, pienso yo que estaríamos frente a este delito de tráfico de influencias. Atendiendo este contexto. Ahora, una cosa para terminar. Entendí perfectamente la exposición y estoy seguro que los oyentes y los televidentes también. Pero en otros audios a mí me parece la posibilidad de perfilar otros delitos. Cuando él habla y le dice a su chofer: ¿dónde le dejaste a mi esposa? En tal parte. ¿Dónde dejaste la camioneta? Ahí. Oye, no seas... Tienes que dejarla en otro... Tú ves cuando yo uso la camioneta, dejo una cuadra. Pregunto, estaba hablando de una camioneta oficial, la que le lleva a su esposa, y le da la estrategia para que no le filmen. Y lo que más dice: ¿te pueden filmar? Pregunto, ¿no hay peculado de uso? Segundo, cuando manda a su secretario o a su chofer, quien fuera, a cobrar cupos, literalmente, a los jueces o magistrados o fiscales, lo que fuera, que han dependido de él. ¿Qué hay? ¿No hay ahí otro delito que no sé cómo se llama? En esas 2 conductas, ¿qué otros delitos podría haber? Ok,
para empezar, en el tema de la camioneta o del uso de una camioneta, efectivamente podríamos estar frente a un delito de peculado de uso, ya que se está dando un uso distinto de un bien público para el cual fue destinado, ¿no? Y en beneficio, porque el peculado dice el que se apropia o usa en beneficio propio de tercero. Entonces él está usando en beneficio propio esta camioneta y, como usted dice, Manuel, estaría acreditado con estos audios que se han podido escuchar cuando le exhorta al chofer por haber cometido esos errores. Ahora, frente a estos cupos, como usted señala, y se ha escuchado que se ha venido cobrando y que el chofer se ha prestado para poder cobrar, ahí habría que investigar un poco más la razón de ser o la génesis de esos cupos. ¿Por qué se dio? Porque puede ser producto de la promesa que en algún momento él hizo. O sea, sería la confirmación del tráfico de influencias. Del tráfico, y me parece la prueba más irrefutable. Claro, pero que no serviría, y esto que se tenga bien en claro, que se cumpla o no la promesa no quiere decir que el tráfico de influencias finalmente se haya configurado y esté perfectamente válido para imputar a una conducta, porque hay que recordar que estos tráficos de influencias se entienden por cumplido, por cometido, con el solo hecho de haber invocado una influencia, prometiendo ofrecer interceder en un caso en concreto. Correcto, muy bien. Le agradezco mucho, doctor Hugo Mendoza. Gusto saludarle. Gracias por habernos dado esta explicación tan didáctica y tan pedagógica. Muchas gracias. Abogado penalista, Hugo Mendoza hablando con nosotros. Se hablaba más de un debate ahí sobre el asunto de tipos de delitos en los que podría haberse implicado el señor Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, hoy en prisión con 18 meses de prisión preventiva. Pausa y retornamos.